Hoy quisiera darles el fundamento, si es posible, acerca de lo que estaremos hablando. Am, yo serví en la mesa directiva de la Fe Viviente, el ministerio de la Fe Viviente, desde que el misionero Dale Yerton, quien es también el fundador de este ministerio, escribió un libro hace muchos años, La Verdad Fundamental. Y lo escribió con el profundo deseo de ayudar a los nuevos cristianos a descubrir la palabra de Dios y a encontrar lo que nosotros como cristianos en verdad creemos. Y esto lo he dicho muchas veces. Nosotros como creyentes, especialmente en este país, y agárrese bien porque vamos a profundizar, los cristianos de este país tienen esta ideología que las relaciones se basan en conveniencia y no en pactos. Y entonces, cuando encuentran que una relación ya no les conviene, se divorcian y encuentran a alguien más. O también cuando la iglesia empieza a hacer cosas que no nos gustan, nos divorciamos de ella y vamos a otra y, consecuentemente, los cristianos de este país llegamos a tener un gran cóctel de teología. Porque comenzamos yendo a esta iglesia cuando éramos niños, luego nos fuimos a esta otra de adolescentes y luego a esta otra en la universidad y terminamos con un gran cóctel de teología. Sí, mucha buena filosofía, pero ¿qué creemos? Y yo desde el principio sentí que nosotros como iglesia vamos a tomar algo que está diseñado como una escuela dominical de 1 hora y media o 2 horas y vamos a sumergirnos en ella en media hora. Y algunos dicen, oh, gracias a Dios, ya me quiero ir, esto está muy largo. Ahora, quiero darles 2 puntos antes de sumergirnos en esto. Una de las cosas que yo me he propuesto hacer en mi vida, al concluir este ayuno, es convertirme en un hombre más sano. Y para esto he cambiado mis hábitos alimenticios, mi dieta, pero lo más drástico que yo he hecho es mi ingestión de agua. Y quiero mostrarles algo porque cuando he intentado, y esto lo he intentado cada año, yo intento porque dicen que tienes que beber tu peso en agua, en onzas o en litros, y son bastantes litros para mí. Y comienzo el año nuevo como muchos otros. Tomo mi botellita y la lleno con agua y me bebo la mitad y digo, ya no puedo más. Esta botella es mi botella de agua y lo padre de ella es que tiene esta perilla en el lado que te muestra cuántas veces la has llenado. Entonces la llenas una vez y luego la segunda hasta que llegas a la quinta y dices, ah, qué bueno soy. Yo nunca la he llenado más de 2 o 3 veces en un día. No sé por qué. Simplemente nunca ha funcionado. Y sin embargo, este mes tuve la oportunidad de ver a un soldado, y Josh fue quien puso esto en mí, y él tenía una botella con agua y la tomaba todo el día. Y entonces vi en Facebook lo que se llamaba el reto de los 3 litros de agua diarios y dije, lo voy a intentar. Entonces me consigo un garrafón y un bolígrafo y comienzo a anotar los tiempos y ya llevo unas 2 semanas con esto. Y seré sincero, la primera semana, los primeros 3 días, seré honesto, sentía que me ahogaba. Pero al tercer día, hay algo especial en el tercer día, se me hizo muy sencillo. Y ahora, después de 2 semanas, no solo me tomo 3 litros al día, sino que estoy tomando casi 6 litros diarios. Sí, gracias. Y me puso a pensar. Estaba hablando con un pastor amigo mío que también es corredor y le compartía lo mismo que les comparto a ustedes hoy. Y me decía, ¿sabes lo que es eso en el mundo de la salud? Es condición contra capacidad. Verás, tu capacidad mentalmente estaba aquí. Y solo estabas condicionado para pensar así. Porque es todo lo que veías. Pero si cambias tu capacidad, con tu capacidad viene la habilidad de cambiar tu condición. Y esta mañana estoy muy consciente de los estilos con los que Jesús hablaba cuando se dirigía a la gente.
En ocasiones Jesús hablaba a las multitudes. Y cuando hablaba a la multitud, siempre hablaba en parábolas. Porque el grueso de la multitud en tiempos bíblicos eran iletrados. Requerían de ilustraciones, del ganado y las ovejas y entender la agricultura. Y cuando él hablaba con ellos, cuando hablaba a las masas, hablaba de forma general. Pero también hablaba con sus discípulos, aquellos hombres con quienes tenía una relación y compartía. Y ahí profundizaba un poco más. Y les explicaba el significado, mucho más con sus discípulos. Y también hablaba con los líderes religiosos. Y ahí elevaba su conversación a otro nivel. Entonces, escucha, yo entiendo que cada uno de nosotros aquí tiene una diferente capacidad cuando se trata de aprender palabra de Dios. Eso lo entiendo. Y algunos aquí, francamente, se van a aburrir porque vamos a profundizar. Para algunos de nosotros hoy, quiero que expandamos nuestra capacidad y ya no ser ese tipo de cristianos que simplemente se sientan en las butacas. Porque a todos nos llega a molestar el gobierno y el liderazgo y por qué esto y por qué aquello, pero el verdadero cambio comienza en uno, comienza en nosotros. El cómo te sientes al respecto de la situación es solo un reflejo de nuestra nación. Hay crisis y hay caos, está llena de protestas, y es solamente un reflejo de qué tan mal están nuestras almas. Y nosotros como cristianos, los que dicen creer y haber aceptado a Jesucristo, necesitamos expandir nuestras capacidades, expandir nuestra capacidad para amar, expandir nuestra capacidad para perdonar y también expandir nuestra capacidad de aprender. ¿Está listo en este día? ¿Ustedes tres están listos? Muy bien. ¿Puede recitar Juan 3:16? Todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su... para que todo aquel... Sí, nos lo sabemos, voy a darle otro para que lo memorice. Memoricemos este otro verso. Esta semana, este mes, sea cual sea su capacidad. Segunda de Timoteo 3:16. Porque esta mañana, los presentes y aquellos que nos ven en línea, hablaremos de la primera lección en la verdad fundamental, la palabra de Dios. Comenzaremos con el propio fundamento de lo que nosotros como creyentes debemos creer, la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios se distingue de cualquier otro libro en que es un libro del todo o nada. Tendrás que creerlo en todo o en nada. No puedes elegir al azar lo que sí te gusta y lo que no. Bueno, este aspecto de lo que dijo Jesús sí lo creo, pero no estoy muy seguro sobre este aspecto. O todo o nada. Porque si una parte o una fracción es falsa, entonces todo es falso, no merece confianza. Escúchame, la confianza es el fundamento de nuestras vidas, amén, de todas nuestras relaciones. Una y otra vez, desde el inicio de la humanidad, Dios nos creó para tener comunión con Él. Y lo interesante es que cuando la humanidad peca, dice que se ocultaron, se escondieron. Verás, la naturaleza del pecado nos lleva a ocultarnos de Dios. Entonces, al tratarse de su palabra, la palabra de Dios se vuelve nuestro fundamento, porque toda la palabra de Dios se trata de regresarnos a una relación con Dios. Entonces, si la aplicamos a nuestras vidas, entonces nos acercamos y salimos de nuestro escondite para encontrarnos con Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
Toda escritura, no algo, una parte, ni viejo ni nuevo. Toda escritura. Es un versículo fantástico para poner en tu espíritu. Toda escritura es inspirada por Dios. Y lo que haremos esta mañana es contestar 5 preguntas. Son preguntas que muchos tenemos y a medida que las respondemos voy a darte 2 puntos. Punto número 1. En la pantalla, en tu libro, hay escrituras que respaldan la respuesta a esta pregunta. No vamos a leerlas todas, porque si no, sí sería una prédica de 2 horas. ¿Está bien? No leeremos todas, pero quiero recalcar que cada una de las respuestas está respaldada por la Escritura. Significa que no es la teología del pastor Vince, ni la enseñanza de Dale Yerton. Esto no es enseñanza más que de la palabra. Las respuestas no son de opinión popular, sino de la palabra de Dios. He aquí la primera pregunta. ¿Por qué debería estudiar la Biblia? ¿Por qué como cristianos debemos estudiar la Biblia? Muy buena pregunta, he aquí la respuesta. Es la palabra de Dios para el hombre. Esta palabra es para nosotros. Como mencionamos, esta es la carta de amor de Dios para atraernos a ti y a mí de vuelta a una relación con Él. Y que Él nos dio un camino a través de Jesucristo, pero nunca nos vamos a dar cuenta hasta que tengamos esta grandiosa revelación de que este libro no es solo un libro, sino que es la palabra de Dios para nosotros. Segundo, está viva y activa. Este es un libro que continuamente nos está hablando. Como al mirarnos en un espejo y poder ver todas nuestras imperfecciones, de esto habla en Timoteo. Es buena para enseñar, pero también para redarguir y corregir. Tercero, obra eficazmente en los creyentes. Obra eficazmente en los creyentes. No solo obra profundamente, es buena para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Gracias al pecado, naturalmente nos escondemos de Dios. Por el pecado, desperdiciamos nuestro tiempo, energía y recursos con otras cosas que están lejos de Dios. Está en nuestro ADN pecador, si quiere. Nos escondemos naturalmente. Por esto Dios preguntó a Adán allí en el jardín del Edén, ¿dónde estás? Y le hizo esta pregunta no porque estuviera buscando información nueva. Dios ya sabía en dónde estaban. El problema era que Adán y Eva no sabían que estaban perdidos. Y podemos desperdiciar el tiempo y la energía en tantas cosas sin darnos cuenta que queremos escondernos de Dios. Y ponemos una carita bonita y decimos las palabras correctas. Pero al llegar a la palabra, pum, 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 nos da justo en la cara. Quieres esconderte de mí. Tienes algunas cosas en tu vida. Hay orgullo que tienes que soltar. Esto hace la palabra. Segunda pregunta. ¿Cómo obtuvimos nuestra Biblia? La palabra fue dada por inspiración del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, por el Espíritu Santo. La Biblia comprende 40 autores distintos en un periodo de 1600 años y con 7 ediciones de la ley divina, y hacen eco unos de otros. ¿Y cómo es eso posible humanamente? No lo es. Pero en lo sobrenatural sí es posible. Y es por eso que la palabra de Dios es única. El Espíritu produce la palabra. Y a través de ella, y esto dice la Escritura, los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra de Dios está escrita en nuestra conciencia y en nuestro corazón.
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Romanos 2:15. Tú y yo somos los amos de la justificación. ¿O nada más soy yo? Y nos encanta compararnos con otros. Por lo menos no soy como él. Por lo menos yo muestro respeto, ellos no lo hacen. Por lo menos perdono, bueno, a veces, pero bueno, por lo menos no soy como ellos y señalan al partido político opuesto. Y dominamos la justificación. Pero cuando vemos la palabra de Dios, derrumba todas estas excusas. Y no hay escapatoria porque no nos comparamos con él o con ella, sino con Jesús. Y cuando nos comparamos con Jesús, wow, sí que nos hace falta echarle ganas. Debemos ir de rodillas y comenzar a pedir a Dios que nos perdone. Y dejar de echar la culpa a otras personas y de lo que hicieron y lo que dijeron y que su trasfondo. No, no. Jesús. Y luego fueron escritas en piedra. Éxodo 24:12. Entonces el Señor dijo a Moisés, sube a mí. Dios siempre quiere acercar a las personas. Ven conmigo, a estar conmigo. Es aquí donde me gustaría añadir algo. Esto no está en sus notas, pero escúcheme bien. El Señor le dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios dice esto? Es como si Dios supiera que Moisés iba a estar todo el tiempo en su teléfono en vez de estar en comunión con él. Pastor Vince, ellos no tenían teléfonos. Muy bien, veamos. ¿Has subido una montaña? No, no un cerro, una montaña. Tienes que llevar equipo y conocer la ruta. Esto requiere planeación y estrategia y Dios sabía que Moisés tenía que echarle ganas para subir esa montaña. Y después de disfrutar la vista, en lo primero que pensamos muchos de nosotros es, ¿y ahora cómo me bajo? En este momento muchos pensarán, ¿a dónde vamos a ir a comer hoy? Como dijimos, si estás aquí, está aquí. Y Dios dice lo mismo. Moisés, quiero que subas conmigo, quiero que estés conmigo. Y cuando estés aquí conmigo, no pienses en nada más. Está conmigo. Y entonces Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Y están escritos en tablas de piedra. Y aquí lo siguiente. También tenemos la palabra en Cristo, el Verbo. Juan 1:14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí está otra vez. Dios con nosotros, Emmanuel. Dios quiere tener una relación con nosotros y para esto envió a su Hijo, Cristo, el Verbo hecho carne, para habitar entre nosotros. ¡Wow! Y también se encuentra en toda la Escritura, nuestras Biblias, la palabra de Dios, porque está escrita en nuestros corazones. Esta es la última parte y es importante. Si no entendiste nada más, entiende esto. En los cristianos, como cartas vivas. Entonces, cuando te apartas del pecado como un no creyente, y cuando llegas al entendimiento de la gracia, que es por Jesús, y que nos ama, y que quiere una relación con nosotros, y que murió por nuestros pecados en la cruz, y cuando llegas a ese entendimiento y sales de la oscuridad y te haces cristiano y te vuelves un mini Cristo, ahora tenemos la responsabilidad de vivir la palabra. Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Si has llegado a Cristo, entonces se supone que debes vivir la palabra de Dios. Y esto dice 2 de Corintios. Nuestras cartas
sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Obvio, eres un seguidor de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu. Es por eso que si tú nunca te has metido a leer la Biblia y llegas a hacer algo como un cristiano, algo te dice, no sé si debería estar haciendo esto. Me gusta el testimonio de un individuo en nuestra iglesia que trabajaba como garrotero y fue salvo, y un día decidió, sin ir a la iglesia, sin escuchar a algún predicador ni meterse de lleno a la lectura de la palabra, había algo en su corazón que le decía, ya no tengo que estar haciendo esto ya no tiene sentido, ya voy a dejar de hacerlo, porque soy un seguidor de Cristo, y renunció a su trabajo como garrotero. ¿De dónde viene esto? Viene de Jesucristo viviendo en nosotros. Número 3. Tercera pregunta. ¿Por qué hay dos testamentos? Primero, porque la revelación de Dios para el hombre es progresiva. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento se ajusta y prepara el camino para lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Segundo, el Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? Yo soy un cristiano que solamente lee el Nuevo Testamento porque ahí es donde puedo ver el ejemplo de Jesús y no hay nada de malo con eso, pero no limites tu lectura a solo el Nuevo Testamento. Porque todo en el Antiguo Testamento anuncia lo que Jesús iba a hacer. Cuando escuchamos acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo escuchamos? Lo escuchamos en las historias de Moisés sacando a Israel de la esclavitud. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, sacarnos de la esclavitud del pecado. Cuando oímos de Jesús a través de Ruth y Noemí y David y de Josías y de toda esta gente y sus historias en el Antiguo Testamento, están ahí para anunciar la persona y la naturaleza de Dios en el Nuevo Testamento. Número 3. El Antiguo Testamento da la forma y el tipo de la iglesia neotestamentaria. Cómo al ser un grupo de creyentes, que es la iglesia, y al reunirnos, actuamos como iglesia. Obtenemos estas instrucciones al leer la palabra de Dios. Y existen muchas iglesias en esta área que hacen su reunión diferente, pero que aún están centradas en la palabra de Dios. Entonces, cuando oras y consideras, ¿sabes?, en qué iglesia deberías en verdad echar raíces, tendrás tu respuesta cuando veas qué tan bien sigue esta iglesia el patrón de la iglesia primitiva. Porque todo lo demás es preferencia personal. Estilo musical, luces, la plataforma, qué tipo de café sirven, todo eso es personal, pero si la raíz no se alinea con la palabra, gracias a Dios porque esta iglesia sí lo hace, amén. Queremos amar a Dios y también amar a otros. Cuarta pregunta. ¿Es importante la doctrina? Toda religión están formadas y fundamentadas en varias enseñanzas doctrinales. De hecho, la palabra doctrina significa enseñanza o instrucción. Enseñar la substancia de algo. Diré esto para ayudar a algunos, porque sé que algunos han sido lastimados por la doctrina. Algunos han sido heridos a causa de iglesias con buenas intenciones, pero interpretaron una doctrina que en realidad terminó hiriendo a algunas personas y las lastimaron. Yo entiendo eso y ruego a Dios de todo corazón que lleguen al completo entendimiento de la doctrina que enseñamos de la palabra de Dios. Y que si intentamos seguir a Jesús y cometemos un error, vamos a errar pero del lado de la gracia. Vamos a hacer lo mejor posible para seguir aquello que Cristo ha puesto delante de nosotros y a seguir sus enseñanzas. Y si fallamos, lo haremos del lado de la gracia.
porque Jesús dio gracia. Para hablar de la doctrina, lo que la Biblia nos da muchas enseñanzas. La primera es la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. La segunda es la enseñanza de Cristo. La tercera es la enseñanza del diablo. Pastor Vince, ¿usted cree en el diablo? Sí, sí. Claro que sí. ¿Cree en los demonios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo enseña la palabra de Dios. La Biblia también enseña sobre el hombre, la caída del hombre y la redención del hombre. Y por último, los apóstoles. Y esta es importante. Y de esta no escuchamos mucha enseñanza apropiada. ¿Por qué? Porque hay mucha rebeldía contra la autoridad en nuestra cultura. Entonces, lo último que queremos es estar sometidos a alguien. No importa lo que nosotros creamos. Cuando creemos y recibimos lo que la palabra dice y practicamos las doctrinas, esto es lo que determina. ¿Por qué es importante creer lo que dice la palabra de Dios, obedecer lo que dice la palabra de Dios, alinearnos? Te voy a dar 3 razones. Determina nuestro carácter. Determina nuestra acción. Yo puedo más o menos darme cuenta por tus acciones si eres una persona de la palabra. No siendo un juicioso, sino que como creyentes, si estamos en la palabra de Dios, va a determinar nuestro carácter. Y eso entonces se traduce en acciones. Y todo esto desemboca en el tercer punto. Nos da destino. Yo he tenido el gran privilegio, maravilloso, de declarar cosas sobre ciertas personas, tanto positivas como negativas, y que se han cumplido por la palabra de Dios. Porque al ser un estudioso de la palabra de Dios y ser capaz de ver el tipo de camino en el que ellos andan, y puedo darme cuenta por el camino qué clase de futuro tienen. Pastor Vince, lo que usted me dijo hace un par de años en verdad ocurrió. ¿Estaba usted profetizando? No, yo solo veo tus planos. Vi lo que construías. Y eso ocurre. Creencia, acciones, destino. Esto demuestra la importancia de estar bien fundamentados en la palabra. Ahora quiero enseñarles algo más y quiero darles unos versículos de la Escritura y quiero que los escriba y los lea. Tito 2:10, Juan 11:4 y 2 Timoteo 3:14 al 17. Hemos visto 2 Timoteo 3:16. Quiero señalar algo aquí. Puedes leer la Biblia, puedes leer la verdad fundamental y llevar a cabo todo el estudio y no te hará ningún bien si no tienes una relación. De hecho, y esto te lo digo como pastor, no intentes leer la palabra de Dios si Él no ha hecho la obra primero y ha cambiado tu corazón. En oración, pídele a Dios que limpie todo el lodo y el fango, la mala teología. Ven a la palabra de Dios con el entendimiento, Jesús, te necesito primero en mi vida. Y Jesús, he fracasado terriblemente al no mostrar perdón. He sido prejuicioso y criticón. Y Dios, necesito que hagas la obra en mi corazón. Y antes de meterme a leer la palabra, ¿me perdonas, Dios? ¿Me ayudarías a mostrar perdón y me darías palabra? Porque sé que sigues hablando hoy. Y luego revélame tu palabra. Número 5. ¿Cómo debo estudiar la Biblia? Número 1. Tener la actitud apropiada.
En segundo lugar, yo te animaría a seleccionar una hora específica conveniente. Mi esposa, ella es una mujer increíble y yo la amo mucho. Ella se levanta y toma su café matutino y la mañana es su tiempo de lectura. Les gana a los niños, no físicamente, sino que se levanta antes. Ellos siguen durmiendo y ella ya se despertó y les ganó, ¿ok? Sí. ¿Y a poco eso es bíblico? No. Am, y escoge una hora adecuada, tal vez no te gusten las mañanas. Quizás en la noche o en tu hora del almuerzo. Pero escoge una hora que sea conveniente para ti. Tercero, escoge un lugar especial. Encuentra un lugar al que puedas ir y estar solo con Dios. Y esto ya lo mencionamos, ora. Ora y pídele a Dios que te revele sus palabras. Porque si agarras la Biblia y te pones a leer así como así y solo tienes 10 minutos porque los niños ya están por despertarse y... No, no, no. Ora antes. Y pide a Dios que te lo revele. Y consigue las herramientas. Y esto lo veremos rápido. Una buena Biblia de estudio. ¿Y qué es una Biblia de estudio, Pastor Vince? Bueno, es una traducción en tu idioma que incluye notas al pie. Usualmente yo predico con la nueva Biblia, la nueva King James, la Biblia de estudio, y me encanta que sea moderna, quita todas las palabras antiguas, pero también incluye notas al pie sobre qué significa tal palabra o con qué se relaciona este pasaje y todas esas cosas. Entonces consíguete una buena Biblia. Y si puedes, consíguete una concordancia. Yo tengo un par y voy a regalar una. Y estas te muestran lo que ocurría en ese tiempo y por qué Jesús decía estas cosas y ciertas situaciones culturales. Y a esto nos referíamos anteriormente cuando hablábamos sobre el fundamento y lo importante que este es. También consíguete un buen diccionario. ¿Y esto qué significa? Y sí, el significado cotidiano lo sabemos, pero ¿esto qué es? Un manual bíblico y un buen estudio. Me encantan los estudios bíblicos. Yo tengo uno enorme y veo una palabra y habla a mi espíritu y me pongo a buscarla y digo, entonces esto significa. No lo había pensado. Es como la palabra amor. Hay 4 palabras para amor. Y ciertos pasajes de la Biblia utilizan palabras diferentes para decir amor. ¿Qué significa? Y cuando descubrimos que el amor ágape es diferente del amor eros, es importante que entendamos. Porque eros es el amor entre un hombre y mujer que están casados. El amor ágape es el amor que como cristianos debemos demostrar a otras personas. Consíguete un buen estudio. Y el último punto, sexto, sigue un plan. Haz un plan. Y aquí hay 3 ideas para hacer un plan. Puedes hacer un plan de estudio, es decir, encuentras la palabra, defines la palabra, comparas versiones, como acabo de mencionar, la palabra amor, determina la definición original, encuentra la raíz etimológica. Y si al principio y comienzas a estudiar la palabra de Dios, y eso es lo único que haces, está bien. ¿De qué se trata la palabra sumisión? Vamos. ¿Cuál es la palabra perdón? Y la aplicaré. Y quizás avances a la siguiente fase, un estudio sobre el versículo, donde tomas todo un verso y escoges el versículo. Paráfrasis. Pregunta y respuesta, es decir, ¿a quién va dirigido esto? ¿Es para mí hoy? ¿De quién está hablando aquí? ¿Aplica a mí ahora? Sumario del carácter. La gente en la Biblia. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuál es la clave que resalta aquí? ¿Cuáles son las palabras clave que se repiten una y otra vez? ¿Dónde está Cristo en esta historia? ¿Cuál es la verdad central y cómo la aplico? Por último, el estudio de un libro. Quiero comentar algo aquí.
Y quizás he mencionado esto en los últimos 5 años en que hemos hecho seminarios de matrimonios. Y hablamos de matrimonios y relaciones. Y siento que, bajo dirección del Espíritu Santo, no haré esto los domingos. Domingos es de verdad fundamental. Pero sí hablaremos sobre matrimonio y amor los miércoles con el libro de Cantares. Miércoles por la noche. Ahora, miércoles en la noche no tenemos servicio de guardería. Nosotros normalmente lo reservamos para nuestros adultos y para los adolescentes. Entonces, si tienes un adolescente, tráelo. Y si quieres traer a tus niños, está muy bien. Pero no tenemos servicio de guardería. Hoy más que nunca, en una cultura, una sociedad que se ha alejado de Dios, hoy más que nunca es el tiempo de comenzar un viaje en hacer de la palabra de Dios nuestro fundamento. Amén. Amén. Oremos.